El Islam es el paraguas, y del Islam surge una dosis fuerte llamada islamismo. Significa que incorporas más el Islam en tu vida cotidiana, y cuando tu vida entera se rige por el Islam en cada aspecto, te vuelves un yihadista. Existe una jerarquía claramente establecida. Primero debes ser musulmán para ser un islamista. Está intrínsecamente incrustado en el Islam. El sistema económico islámico está intrínsecamente ligado a la noción de razzias, de incursiones, de conflictos bélicos y de los botines resultantes de las guerras. Al aplicar eso a cada imperio islámico que vino después de él, se convirtió en la fuente principal de ingresos, que consistía en asaltar las áreas vecinas para llevarse el oro y las muchachas. Esta fue una oportunidad única para el mundo islámico de unirse a la modernidad, entendiendo que las soluciones no se encuentran en el pasado. Pero insisten sin cesar en que es lo más grande que la humanidad ha logrado producir. Y este es precisamente el nexo que existe entre el islamismo y el fascismo, su total obsesión con la noción de pureza. Nos abstenemos de criticar a los musulmanes y nos restringimos de hacerlo porque nos han inculcado que es una mala acción, que es islamófobo, que es fanático y así sucesivamente. Ese es el problema más grande. Y cuando protegemos al Islam y a los musulmanes de cualquier crítica, lo que en esencia hacemos es fosilizarlos, retrotrayéndolos 1400 años en el tiempo. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por unirse a mi segundo episodio de El Islam en Occidente. Hoy tenemos a una persona que, de hecho, considero un verdadero héroe personal. Hoy nos acompaña Ahmed Abdel Samad. Ahmed es un héroe germano-egipcio que ha escrito un libro titulado Fascismo Islámico, y hoy se une a mí para esclarecer el tema de los hermanos musulmanes. Ahmed, nacido en Egipto, hijo de un imán suní, se unió a los hermanos musulmanes en sus años universitarios. Así que vamos a hablar del origen de los hermanos musulmanes en Egipto, cómo perfeccionaron sus tácticas ideológicas en todo Oriente Medio y cómo tanto los hermanos musulmanes como otros islamistas usan esas tácticas contra el Occidente hoy. Ahmed, bienvenido. Gracias por acompañarme hoy. Es un gran honor tenerte aquí. Gracias, Yasmín, por invitarme. Así que para comenzar, hablemos un poco sobre tus orígenes. ¿Puedes contarnos cómo fue crecer en Egipto, con tu padre siendo imán, y cómo terminaste uniéndote a los hermanos musulmanes en la universidad? Sí, crecí en un pueblo del delta del Nilo y, como mencionaste, mi padre era un imán suní. Y se esperaba que yo, de alguna manera, siguiera sus pasos y me convirtiera en un imán. Sin embargo, a la edad de 15 años, me percaté de que no quería llevar ese tipo de vida, no. Yo no deseaba ser una réplica de mi padre, y esto tuvo diversas razones. Simplemente me percaté de que mi padre no estaba contento con el papel que desempeñaba. Él era el imán espiritual, el hombre sabio de la mezquita, esa persona que irradiaba calma y serenidad. Pero en casa, él era el hombre enojado, el hombre frustrado, el hombre violento, un hombre que a veces necesitaba calmarse con drogas porque no podía soportar la presión, y él quería que yo fuera un imán. Yo estaba aprendiendo el Corán de memoria y leyendo la literatura islámica, pero simplemente me di cuenta de que no quería replicar esa vida. No deseaba convertirme en una réplica de mi padre. A los 15 años, inicié mi aprendizaje de lenguas foráneas, me adentré en la lectura de literatura, me cautivaba el universo fuera de mi aldea, me atraían las jóvenes bellas y anhelaba salir y descubrir el mundo, cometer mis propias equivocaciones y aprender de ellas, y simplemente. Cuanto más leía literatura inglesa en aquel entonces, más me daba cuenta de que en realidad pertenecía a ese mundo
el mundo de los antihéroes, el mundo del individuo, no el mundo de los colectivos, y enfrenté a mi padre con esta realidad. Pero me sorprendió que se desarmara al instante, justo en el momento en que me le enfrenté directamente. Estaba preparando un largo discurso para decirle, no quiero ser como tú, no deseo llevar esta vida, y lo encaré directamente y le comuniqué, quiero estudiar idiomas extranjeros y marcharme al extranjero. No deseo pasar el resto de mi existencia en este humilde pueblo. No deseo que la gente acuda a mí, besándome las manos, solicitando consejo y dirección, cuando yo mismo requiero esa orientación y ese asesoramiento. Además, no hallé tal guía en ti, ni en tu Corán, ni en tu mezquita, por lo que me veo forzado a buscarla más allá de estos límites. Sin embargo, no fue necesario expresar todo aquello. Solo le dije, no voy a estudiar estudios islámicos, no voy a ser un imán. Y él solo me dijo, es tu vida, haz con ella lo que gustes. Y la única condición fue que, desde ese momento en adelante, debería ocuparme de mí mismo. Él no iba a financiar mis estudios, no iba a apoyarme. Y así fue. Me aventuré, corrí el riesgo y partí hacia el Cairo, siendo apenas un joven de 16 años y medio, y me sentía muy solo en la ciudad. Y hay que comprender algo. Considero que quienes crecieron en sociedades cerradas me entenderán al instante cuando afirmo que en esas sociedades herméticas y conservadoras estamos conectados a un sistema completo. Estamos conectados a un sistema operativo implantado en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestra psique. Y este sistema operativo solo funciona eficientemente en el pueblo, en una comunidad hermética o en el culto en el que fuimos criados. Pero en cuanto nos mudamos a otro lugar, nos damos cuenta de que necesitamos actualizar este sistema operativo o instalar uno totalmente diferente para adaptarnos al mundo moderno, al mundo exterior. Y por eso, tras un breve periodo de rebelión, me uní a los marxistas en la Universidad del Cairo y me dediqué a la causa de la justicia social y todo eso. Pero para mi mala fortuna, tan solo unas semanas después de empezar mis estudios y de unirme a los marxistas, la Unión Soviética colapsó. Fue entre 1989 y 1990. Y de nuevo me quedé sin hogar político. Quise rebelarme contra el sistema cerrado de mi padre, uniéndome justo a lo contrario. Ajá. Lo irreligioso, pero tampoco era una ideología, también era un sistema de pensamiento cerrado. Era también un sistema que divide el mundo entre el bien y el mal. Pero no duró mucho y yo anhelaba un proyecto ambicioso que me otorgara un profundo sentido de valor personal, que me hiciera sentir reconocido y esencial para la sociedad en la que vivía. Y en ese momento aparecieron los hermanos musulmanes. Eran una fuerza formidable. Eran muy activos en la universidad y poseían un excelente olfato. Sabían exactamente a qué individuos podían captar. Ellos precisaban de individuos aislados que desearan hacer un cambio, que vinieran del campo y que no estuvieran insertados en ningún contexto social en el Cairo. Yo era sencillamente el perfil perfecto para sus fines. Conociendo el Corán, mi padre era un imán y ellos poseían, por decirlo de alguna manera, un proyecto político que me resultó extremadamente atrayente. Ellos buscaban derrocar la dictadura en Egipto, la de Mubarak en ese entonces, e instaurar la justicia social, algo que para un joven de 18 años era totalmente ideal. Fue exactamente así. Llegué a El Cairo al principio y me percaté de que nadie me veía, nadie me necesitaba, que no existía, que era como el aire. Y de repente aparece este grupo y me dice, no solo la sociedad te necesita, sino que Dios personalmente te necesita para realizar su plan, para implementar su plan en la tierra. ¡Qué empoderamiento! ¡Qué falso empoderamiento tan grande!
pero sientes que eres parte de una vanguardia, de una élite que no solo va a transformar Egipto, sino que va a revolucionar el mundo entero. Eso es sumamente atractivo para un joven, y así es como los cazadores de ratas están cazando a sus ratas, o sea, están persiguiéndolas y atrapándolas. Ajá. Increíble, Hamed. Has hecho un trabajo excepcional explicándonos todo eso. Lo que comentaste sobre el sistema operativo y demás es algo con lo que yo también me identifico profundamente, porque crecemos con esta noción de sabiendo lo que está bien y lo que está mal, la verdad, y todo es tan claro, todo está contenido en un solo libro. Así que pasar de ese tipo de orden a un caos absoluto, donde no hay una sola respuesta, es un gran cambio. El mundo entero es un gran misterio, y tienes que usar tu cerebro y el pensamiento crítico, y descubrirlo por ti mismo es abrumador y difícil. Así que este paso hacia el marxismo y luego unirte a los hermanos musulmanes, todos esos pasos tienen bastante sentido. Y también, cuando mencionaste cómo te casaron, aquello me trajo a la memoria a mi exmarido, con quien me obligaron a contraer matrimonio. Él vivió una situación muy parecida. Creció en una aldea y luego se trasladó a El Cairo, solo que fue Al-Qaeda quien lo encontró, convirtiéndolo en un yihadista. Pero sí, circunstancias muy similares. Buscan jóvenes que anhelan un propósito, que desean un sentido de pertenencia, y la forma en que se lo venden no es solo que te necesitan aquí en la tierra, sino que el mismo Alá te necesita. Es como es heroína, ¿sabes? Se vuelven adictos a eso. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Como tienes tanta experiencia con los hermanos musulmanes, quiero que nos compartas todo al respecto, porque este es un tema muy relevante actualmente, especialmente en Estados Unidos, donde se está evaluando designar a los hermanos musulmanes como organización terrorista, tal como ya ha ocurrido en numerosos países árabes. En el episodio anterior, en el primer episodio de El Islam en Occidente, aprendimos sobre la historia del Islam hasta la muerte de Mahoma. Aprendimos cómo él, sabes, violaba, saqueaba y era un señor de la guerra en toda Arabia, y quiero retomar el hilo justo desde ese punto, para comprender cómo pasamos de esa situación a la actual, donde existen todas estas categorías tan imprecisas. Claro, en ese punto fue el cisma chiita y sunita, pero ahora tenemos musulmanes, tenemos islamistas, tenemos yihadistas. La gente usa todos estos términos y no creo que la persona promedio en Occidente entienda la diferencia entre ellos. ¿O acaso hay una diferencia muy clara entre estos tres términos? Así que me gustaría conversar contigo acerca de cada una de estas categorías y dentro de ello, si pudieras explicarnos sobre la ideología del islamismo en general. Ya sabes, ¿qué es este fenómeno? ¿Qué es este término? ¿Es siquiera un término válido? ¿Es un fenómeno moderno, nuevo, como afirman los expertos? ¿O consideras que se remonta a un pasado más lejano? Bueno, esto es mucho, pero ya sabes, si de alguna manera pudieras desglosar para nosotros la idea de los diferentes tipos de musulmanes y qué es un islamista. Yeah. Tenemos el Islam que representa el paraguas que abarca todo. No le creas a nadie que te diga que el Islam es diferente, que es algo distinto del islamismo o del yihadismo. El Islam es el paraguas. No todo musulmán es automáticamente islamista o yihadista. No, la mayoría de los musulmanes ni siquiera rezan. Ni siquiera rezan. Quizás algunos de ellos recen los viernes, pero la inmensa mayoría, de hecho, más del 90%, no reza 5 veces al día y tampoco cumple con todos los pilares del Islam. Así que el Islam es el gran paraguas y de este Islam se desprende una dosis fuerte llamada islamismo. Significa que se instala un mayor Islam en la vida cotidiana. Sí. Se convierte en islamismo. Y cuando diriges toda tu vida según el Islam en cada aspecto, te conviertes en un yihadista. Es exactamente como el alcohol. Es como la relación entre el alcohol y el alcoholismo.
Cuando tomas un poco de alcohol, puede ser inspirador, puede ayudarte, puede animarte, pero cuando necesitas la botella para cada situación de tu vida diaria, entonces te conviertes en alcohólico y de la misma forma te conviertes en un islamista. Y cuando la cantidad de alcohol en tu sangre es más que suficiente y secuestra por completo tu sistema nervioso, entonces te vuelves agresivo, un peligro para los demás y un peligro para ti mismo, y eso es el yihadismo. Así que no le creas a nadie si te dice que no existe una relación. No, existe una jerarquía bien definida. Primero tienes que ser musulmán para ser islamista. Y no es que comenzó, no se trata de un fenómeno moderno, como muchos expertos insisten en sostener. Creo que es sé que es políticamente correcto decir, o mejor dicho, mencionar, que el islamismo es un fenómeno moderno y una reacción al imperialismo y colonialismo occidental y él fue una parte fundamental del movimiento de liberación del mundo musulmán del colonialismo occidental. No, está profundamente arraigado en el Islam y vamos a explicar esto con más detalle. ¿Qué es el islamismo? El islamismo consiste en la mezcla de política y religión y utilizar la religión como un poder de naturaleza política. Volvamos a la época del profeta Mahoma. Allí descubriremos que no era únicamente un líder espiritual, sino también un tipo de jefe de Estado, el ministro de finanzas de su comunidad, un señor de la guerra y un juez. Así que él se ocupaba de todos los aspectos seculares de su comunidad y para justificar sus acciones empleaba pasajes y mandatos del Corán con el fin de legitimar o dar validez a cada uno de sus comportamientos. La relación que él tuvo con las mujeres fue integrada a nuestro sistema legal actualmente. Sus hábitos matrimoniales se volvieron rasgos morales que usamos en la vida diaria. Él era diferente a Jesús. Jesús fue una figura que solo estuvo presente durante aproximadamente 30 meses o 3 años en el ámbito mundial, ejerciendo únicamente como predicador. Posteriormente, desapareció sin haber establecido un estado, ni haberse ocupado de su comunidad, ni de haber generado cualquier orden político. Pero el Islam nació como un orden político, un sistema en sí mismo. La política estaba en el ADN del Islam desde el primer día y por lo tanto se está volviendo muy difícil. La legitimación para convertirse en un califa, es decir, los sucesores de Mahoma, se basaba siempre en cuán cercanos eran al profeta, si pertenecían a la familia del profeta o si aplicaban la Sharia o no. Todo eso en conjunto forjó la identidad política del mundo islámico. De hecho, el mundo islámico hasta hoy sigue secuestrado por dos conceptos. El concepto de Medina, que fue establecido por Mahoma hace 1400 años, como también el concepto de la tribu que ya existía previamente a Mahoma. Así que la tribu y el sistema de Medina son ambos enemigos del Estado moderno, son adversarios del individualismo y también de la ley secular moderna, la cual se aplica universalmente a todos, sin establecer distinciones entre las personas según su religión o raza. Se convirtió. ¿Puedes explicar un poco más sobre el sistema de Medina? Bien. Sí, el sistema de Medina fue establecido por Mahoma en un principio como: primeramente, Mahoma estuvo predicando durante 13 años en la ciudad de la Meca sin obtener ningún éxito. Y su mensaje en la Meca era en verdad muy pacífico porque no disponía de los medios necesarios para actuar de un modo distinto. Después se trasladó a Medina, donde formó una alianza con ciertos grupos militantes, concretamente con algunos bandidos de Arabia. Posteriormente,
comenzó a atacar las rutas comerciales de las tribus y a obtener ganancias económicas significativas de estas acciones. Y esta es otra cuestión, que el sistema económico del Islam está profundamente arraigado en la noción de incursiones, de conflictos bélicos y del consecuente botín de guerra. Claro. Y de hecho, durante los últimos 8 años de su existencia, Mahoma careció de empleo. Así que el único dinero que obtenía provenía de los botines de guerra, y al aplicar eso a cada imperio islámico posterior a él era la principal fuente de ingresos. Es decir, asaltaban las áreas vecinas y se apoderaban del oro y de las mujeres. Y entonces, al vender a los esclavos, obtienes más dinero. Seguidamente, impones la jizya a los dhimis, es decir, a aquellos que no profesan el Islam. Por ende, deben abonar un impuesto adicional por su condición de no musulmanes, siendo esta la principal fuente de ingresos para los imperios musulmanes, sin importar si eran los abasíes, los omeyas o el Imperio Otomano o si es Daesh o el Estado Islámico. Es el mismo sistema. No tienen una economía de producción, sino una economía que se basa en el botín de guerra. Así que esto permaneció en el ADN del sistema económico del mundo musulmán, formando parte intrínseca de su identidad. Y sin embargo, el islamismo, tal como lo concebimos hoy en día, surgió, en mi opinión, debido a un aspecto distinto. Claro, es porque está profundamente arraigado y encarnado en la tradición islámica y el nacimiento, lo que yo denomino el error de origen del Islam, porque nació siendo político y no pudo liberarse de esta carga política desde la época de Medina, incluso hasta ahora. Y entonces llega el momento del cambio cultural, esos puntos de inflexión cruciales en la historia islámica y los instantes de derrotas culturales. Esos momentos revivieron el islamismo de nuevo. Mientras el imperio musulmán sea fuerte y esté en control, se relaja a veces y permite cierto tipo de cultura, a veces de libertad personal, especialmente en Bagdad y Córdoba. Leemos que en aquel entonces había más bares que en la totalidad del mundo islámico actual. Había más danza, más poesía, más amor por la vida. Entonces, cuando uno posee bastante dinero, al menos en la tercera generación, se vuelve demasiado laxo en cómo la Sharia, sí, se desactiva en ciertas áreas y hay más espacio para la traducción, para la ciencia, para el conocimiento. Y así fue como la denominada civilización islámica prosperó y alcanzó su apogeo durante la Edad Media. No debido al Corán o al Islam, ni tampoco porque Mahoma fuera un gran erudito. No, fue debido al bienestar y además por la fricción y el constante contacto con culturas extranjeras. Fue por las minorías que quedaron bajo el mundo islámico que eran educadas, que conocían la lengua griega, la filosofía y la medicina griegas, los judíos, los cristianos, los griegos, los romanos, todos ellos, junto con los árabes y los persas, por supuesto, que también fueron vecinos del Imperio bizantino e influenciados. Toda esta situación generó una mezcla cultural que resultó ser sumamente fructífera. Y con el dinero de los árabes que empezaron a invertir en traducción y demás, entonces tuviste la llamada civilización islámica, que no era islámica en absoluto. La persa, bizantina, judía, cristiana, árabe. Fue la apertura, junto con la tolerancia relativa, lo que posibilitó que aquellas diversas culturas colaboraran armoniosamente. Fue muy parecido a lo que Alejandro Magno había logrado hacer en el Levante en la región. Líbano, en su región, mezclando pueblos, libera nuevas energías y sinergias y hace posible la cultura.
La cultura siempre implica transferencia cultural, pero esto no tuvo nada que ver con el Corán, el Islam o la Sharia. De lo contrario, la Meca y Medina serían los centros de la medicina y filosofía islámica, pero no lo fueron. Los centros principales se ubicaban en Córdoba, Bagdad y El Cairo, donde otras culturas habían dominado previamente la región y contribuyeron activamente a la formación de esta cultura. Sin embargo, en periodos de derrota cultural o crisis profunda y en los puntos de inflexión más cruciales de la historia, el islamismo se presenta inevitablemente como la alternativa principal y la única solución viable. Cuando los mongoles atacaron y destruyeron Bagdad y la llamada civilización islámica fue aniquilada y el califato fue vencido, los musulmanes quedaron completamente sin respuesta. Y por eso, alguien como Ibn Taymiyyah, una figura crucial en la historia del Islam, apareció y dijo: «Sé por qué hemos perdido. Es porque nos habíamos apartado significativamente del Corán, porque estábamos tan interesados en la química y la medicina y la filosofía de los griegos y olvidamos el libro más importante que es el Corán». Y esta respuesta sigue surgiendo tras cada crisis que tenemos en el mundo islámico. En los siglos XVII y XVIII, un nuevo personaje apareció, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Él fundó un movimiento que hoy es el wahabismo. Y él se esforzaba por revivir el Islam, percatándose de que el mundo islámico ya no tenía influencia en el ámbito global y que Occidente se fortalecía enormemente, por lo que también reavivó las ideas de Ibn Taymiyyah. Y él dijo: «Porque nos hemos distanciado de nuestra religión, de la Sharia y del Islam, por lo tanto, nos estamos volviendo débiles». Y es por eso que necesitamos revivir el legado del profeta, y así fue como él empezó a saquear y a controlar a las tribus, replicando con exactitud lo que Mahoma hizo, hace ya 1100 años. Sí, de su parte, y esta narrativa persiste y vuelve a surgir después del colapso del Imperio Otomano, tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Los musulmanes tuvieron que preguntarse: ¿por qué hemos perdido? ¿Por qué somos débiles? Y la misma respuesta: por estar lejos del Corán, debemos restablecer la Sharia. Esta fue una chance única para que el mundo islámico se uniera a la modernidad y para comprender la lección vital de que las soluciones no se encuentran en el pasado, que no es posible operar con un sistema obsoleto que, tras corroerse, ya no es de ninguna utilidad y no te proporciona ayuda alguna. No puedes comunicarte con el mundo con esta ideología. Ni siquiera pueden comunicarse entre musulmanes utilizando el mismo sistema operativo obsoleto, pero aún así insisten una y otra vez en que es lo mejor que la humanidad ha generado. Y esa es la razón por la que el islamismo siempre se reaviva, porque solo se necesita una derrota, como la de 2008 y la Guerra de los 6 días. Del 67 y ahora con la situación actual en el mundo islámico, donde estamos dispersos, divididos, con guerras civiles, no se les ocurriría pensar que la mayoría de esos conflictos civiles tienen su origen en el islamismo. No, ellos dirían que se debe a que nos distanciamos del Islam y porque no lo aplicamos de la forma debida, o sea, no lo implementamos correctamente. La teoría es correcta, la implementación no. Eso dicen los marxistas hace generaciones. Esto también se aplica al Islam. Y por lo tanto es como una serpiente que se muerde la cola. Es una historia de nunca acabar. Sí, completamente de acuerdo. Así que ahora hablemos con algo más de detalle sobre la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial y cómo. Se reunieron en Egipto y dijeron: «Bueno, señores,
El Islam es la respuesta. ¿Cómo vamos a difundir el Islam? ¿Cómo vamos a hacer esto? Se dieron cuenta de que el mundo era muy diferente, que no podían hacer lo mismo que Mahoma. Ellos no podían actuar de la misma forma que Ibn Tamiyya o, como bien sabes, los wahabíes. Debían actuar distinto. El mundo ha cambiado mucho. Está en las Naciones Unidas y otras estructuras. Así que idearon lo que ya conocemos, el plan de los 100 años. Ahora tú, como miembro de los Hermanos Musulmanes, ¿cuáles fueron las indicaciones que se te proporcionaron? ¿Cuáles eran los propósitos de estos islamistas? ¿Qué plan tenían para Occidente y su influencia? Sí, ¿O cuál es el plan? Perdón, esto no es pasado. una de las cosas más importantes sobre la hermandad es su relación con el tiempo. Escuché a menudo en los campamentos de verano e invierno a los que asistía una frase muy interesante. Solían decir, Occidente tiene los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Sí, Occidente inventó los relojes que controlan el tiempo, pero nosotros poseemos el tiempo en sí mismo y nuestro plan es un plan a largo plazo. Como infiltrar la sociedad islámica es. Su plan es declarar la sociedad islámica como una sociedad yahilía. Yahilía significa que es preislámico, o sea, la era oscura. Ignorancia y oscuridad, exactamente. Y la iluminación, esa iluminación islámica, se logra a través del islamismo, no mediante la razón ni el contrato social. No, es un poder divino, un poder otorgado a un líder supremo que le confiere autoridad absoluta. Y este líder supremo implementa, logra la unidad a través de la sumisión y la pureza a través de la exclusión. Y este es exactamente el vínculo entre el islamismo y el fascismo, la obsesión con la idea de pureza, de que tenemos que purificar el cuerpo islámico de cualquier influencia extranjera, de cualquier influencia no islámica. Y necesitamos lograr nuestra unidad aniquilando el individualismo, concentrándonos solo en el proyecto. Tenemos un proyecto sagrado. No hay tiempo para individualidades. No hay tiempo para la libertad. Es un peligro la libertad. Es un concepto puramente occidental que, de acuerdo con toda su retórica, la libertad nunca obtuvo la unidad para Occidente, sino que, por el contrario, está provocando únicamente su decadencia. Únicamente está generando desconfianza y además está propiciando la soledad entre las personas, la desintegración de las estructuras familiares y todo lo que ello conlleva. Y toda esta propaganda que ellos están difundiendo. Y por consiguiente están manifestando que la iluminación tiene un lado oscuro con el que nadie está realmente lidiando. El Islam es la verdadera iluminación porque le otorga un sentido a cada persona. Y hasta cierto punto logro comprender por qué una gran cantidad de personas lo sigue. El individualismo es un proyecto arduo. Libertad requiere gran responsabilidad y mucha conciencia. Y nosotros, los seres humanos, somos animales buscadores de significado. Necesitamos una gran narrativa. Es vital que nos encontremos inmersos en una gran narrativa que nos abarque por completo. Necesitamos pertenencia. Y por supuesto, cuando uno observa ciertas partes de la sociedad occidental y percibe este tipo de vacío, crisis de identidad y en ocasiones también una notable falta de sentido, entonces comprende no solo por qué los musulmanes se inclinarían al islamismo. No, también se comprende por qué numerosos occidentales se están volcando hacia agrupaciones de ultraderecha o de izquierda radical, ya que están en busca de una gran trama, un amplio relato, un propósito, un colectivo, un sentido de pertenencia. Y eso lo comprendo. Yo experimenté eso cuando me uní a los hermanos musulmanes. Sin embargo,
es nuestra responsabilidad como fervientes defensores de la libertad y del pensamiento ilustrado. Revelar la enorme mentira de que los grupos radicales ofrecen sentido. No, ellos están utilizando la fórmula fascista. Sentido a través del silencio. Unidad a través de la exclusión de los que son diferentes. Destruyendo tu individualidad y obteniendo unidad a través de la sumisión. Y a la obediencia. Y este es un concepto sumamente peligroso, la verdad. Esto nos degrada de seres humanos a meros animales, a rebaños sin razón, nuevamente. Y eso es lo que me falta ahora en el discurso al combatir a todos los grupos radicales en Occidente, no solo en el mundo islámico, es que no nos enfocamos en esta ideología. Y puede que esta ideología haya sufrido muchas y graves derrotas en el mundo islámico. El barco del islamismo está en realidad sumergiéndose en el mundo islámico. Pero el barco salvador, este viene del occidente en nombre de la tolerancia, la diversidad y la cohesión social. Y lo que quieras. Totalmente. Estoy apuntando esto porque es una cita que vamos a recortar y compartir. Qué bien dicho. Ahora, algo fenomenal acaba de ocurrir recientemente. Un grupo americano, CAIR, ahora son vistos como un una organización terrorista en los Emiratos. Así que en la actualidad observamos que las naciones árabes musulmanas ya están identificando el gran peligro que representan los islamistas estadounidenses. Eso mismo valida tu argumento y evidencia lo absurdo que es que en el mundo musulmán reconozcamos este riesgo, estemos combatiéndolo, y sin embargo, aquí en Occidente es donde hallan su tabla de salvación, ¿sabes? Aquí es donde pueden restablecer su poder. Pero conversemos acerca de las metas islamistas en Occidente así. Cada vez que se habla del plan centenario y los objetivos islamistas, la gente dice, «Oh, eso es una teoría de la conspiración, eres un alarmista». Quiero escucharlo de ti, que fuiste parte de los hermanos musulmanes. Lo que estamos entendiendo es que tienen muchas formas diferentes de intentar infiltrarse en Occidente. Una de ellas es a través de la inmigración, lo cual, con el tiempo, modificará la demografía para que obtengan un mayor poder de voto. Y también a través del nacimiento, a través de los vientres de las madres musulmanas, ¿verdad? Así que es la misma idea, crear más musulmanes para tener bloques de voto y así tener más poder político, y utilizar leyes seculares contra nosotros, nuestras propias leyes en nuestra contra, algo que vemos ocurrir frecuentemente. Así pues, ¿son estos? ¿Son estos realmente los verdaderos planes de estos islamistas? ¿De verdad están intentando, de forma genuina, infiltrarse en Occidente de un modo no violento, logrando penetrar en los medios de comunicación, la educación y el gobierno? ¿O se trata esto de una mera teoría de la conspiración? ¿O es, de verdad, lo que les fue inculcado o aquello que ustedes consideraban la opción más idónea para la humanidad? No es una conspiración, claro. Es necesario diferenciar un poco. No todos los musulmanes que emigran actualmente de Siria, Egipto o Irak a Occidente tienen un plan premeditado para infiltrarse y, con el tiempo, islamizarlo en un lapso de 100 o 50 años. Pero los líderes islamistas que viven en Occidente, que se benefician de la democracia, la tolerancia y la diversidad, saben perfectamente que esta es su oportunidad de oro. De hecho, el auge del islamismo en Occidente se debe a algo muy positivo en la sociedad occidental. Somos más progresistas, más abiertos y tolerantes. A las minorías,
se las escucha, su voz se oye más que hace 50 años. Existen oportunidades de participación para ellos, y tanto tú como yo nos estamos lucrando de ello, ya sea como inmigrantes o descendientes de inmigrantes. Pero existe un lado sombrío del progreso del que necesitamos dialogar, que la tolerancia sin límites es peligrosa, especialmente frente a la intolerancia. Enfrentar la intolerancia con tolerancia es una estupidez. Bien. Y de hecho, es renunciar a ti mismo, a tu propia sociedad y a tu cultura. Y, toda sociedad debe tener sus propias fronteras, y la izquierda políticamente correcta, no toda la izquierda, siempre debo aclarar esto, porque hay personas de izquierdas muy conscientes del peligro del islamismo que luchan contra él y también por los derechos de las mujeres dentro del Islam y demás. Sin embargo, los grupos influyentes en los medios, los llamados woke, lo políticamente correcto y las políticas de identidad, están claramente haciéndole el juego a los islamistas, pues la modernidad nos había colocado en una situación donde pensábamos como individuos. Actuamos como individuos y nos presentamos en la sociedad como tales. Sin embargo, las políticas de identidad nos retrotraen al tribalismo, incentivando a cada persona a identificarse como miembro o representante de un colectivo étnico, religioso o sexual. Y esto, de hecho, es una reacción adversa a la Ilustración y la modernidad. El pensamiento posmoderno está desmantelando y desconstruyendo absolutamente todo en la sociedad: la masculinidad, la estructura familiar, incluso el género y todas estas cosas. Están creando este vacío que los islamistas están aprovechando para difundir sus ideas y mensajes. Por un lado, la izquierda es el principal aliado de los islamistas, ya que les abre las puertas para participar en nombre de la diversidad. Sin embargo, simultáneamente, cuando los islamistas hablan de Occidente, usan lo que la izquierda hace y dicen: mira, enseñarán a vuestros hijos en la escuela a ser homosexuales. No reconocen los límites entre hombre y mujer. No reconocen a las familias. No reconocen ningún sistema de valores. Tienes que aferrarte a tus orígenes, a tu antiguo y ya establecido sistema operativo. Claro. Así que ese es un lado. Hay muchas razones por las que el islamismo se está fortaleciendo en Occidente y por las que los intelectuales y políticos son muy reservados o vacilantes cuando se trata de la crítica al islamismo. En primer lugar, por supuesto, muchos simplemente tienen miedo. Simplemente están asustados. Nadie quiere terminar como Salman Rushdie, atacado en un escenario, perdiendo un ojo o incluso asesinado. Nadie desea vivir una existencia como la que yo vivo, yo. Mientras te hablo, justo debajo de mi ventana, hay 6 policías de pie esperándome para llevarme a cenar, para acompañarme. Cuando quiero comprar pan, 6 policías deben acompañarme solo para ir a la panadería. Nadie quiere vivir este tipo de vida. Así que la gente tiene miedo. Son conscientes de que el peligro es enorme, y algunos intelectuales son muy listos disfrazando este miedo y convirtiéndolo en tolerancia o en algo así como, sí, como la diversidad. No quieren admitir que tienen miedo y por consiguiente no formulan críticas escudándose en una supuesta tolerancia. Y hay personas que son realmente tolerantes, pero es una forma de tolerancia mal entendida. No entienden la magnitud de lo que están haciendo. Son personas de buen corazón. No quieren lastimar a nadie, sino ayudar y que todos tengan su espacio y sus oportunidades en la sociedad, lo cual es genial. Pero, al actuar de este modo, también están abriendo puertas a las personas equivocadas, quienes utilizan la tolerancia, la diversidad y la democracia para aniquilar todo esto por completo. Por eso, cada vez que converso con mis amigos, especialmente con los de izquierda, les digo:
regresemos a los valores de izquierda con los que me formé. Me convertí en una persona madura intelectualmente al leer a Jean-Paul Sartre. La idea de compromiso en la sociedad, la libertad individual, los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales y la libertad de expresión. Todas estas son valores de izquierda por los que la izquierda luchó durante décadas. ¿Por qué todos estos valiosos principios se desactivan o se dejan de lado cuando se aborda el tema del Islam? Al tratar el Islam político, ¿por qué no aplicarlo? No tenemos problema en criticar al Papa, al mismo Jesús, en hacer obras de teatro, sátiras sobre Jesús, sobre la Iglesia. ¿Por qué es progresista hacer eso, pero al mismo tiempo es racista hacer lo mismo sobre el Islam y Mahoma? No le encuentro el sentido. Soy un defensor de la igualdad de los musulmanes en Occidente, pero esta igualdad abarca criticar a Mahoma, representarlo y crear sátiras sobre él. Y criticar el Islam lo considero no solo como un derecho humano, sino como un deber humano en los tiempos que corren por el bien de las mujeres, por el bien de los niños y por una convivencia pacífica. Totalmente. Y eso les permite poder notar la diferencia, porque ahora mismo hay una gran confusión en Occidente entre un musulmán y un islamista. Apenas pueden notar la diferencia entre un árabe, un pakistaní y un iraní, ¿verdad? Para ellos, intentar diferenciar entre un musulmán y un islamista es muy confuso, difícil y, la verdad, muy aterrador. Así que lo que estabas proponiendo aquí, que si nos mantenemos firmes con nuestros valores, es así como podremos establecer una clara diferencia, porque el musulmán común no intentaría organizar un Día Mundial del Hijab, por ejemplo, ni trataría de promover el consumo de carne halal por todas partes. El comedor escolar o, ya sabes, todas las actividades que los islamistas realizan, como la dagua y un largo etcétera de otras cosas. Cuando empiezas a mantenerte firme en tus propios valores y dices, no, de hecho está bien dibujar a Mahoma. No, en realidad está perfectamente bien criticar a Mahoma y al Corán. Y mira, cualquier musulmán que realmente crea en los valores democráticos, que defienda la libertad de expresión y que sea considerado un igual, no dirá absolutamente nada al respecto, ¿verdad que no? Los que van a contraatacar son los islamistas, y así es como puedes notar la diferencia. Pero lo que estamos haciendo es proporcionar cobertura a estos islamistas, porque se escudan en la libertad religiosa y dicen, oh, es mi religión cortar el clítoris de una niña. La MGF es parte del Islam, no puedes criticarme por ello. Esta es mi religión, no puedes criticar mi religión, ¿verdad? Y entonces la gente se asusta y dice, vale. Bueno, no quiero ser un intolerante, no quiero ser un islamófobo, y por eso no los critican y no diferencian. Ellos no reconocen eso, no, solo se están ocultando bajo la frase, oh, diversidad e inclusión. Soy musulmán, pero en realidad estos individuos son musulmanes con motivaciones políticas, o mejor dicho, islamistas, quienes son extremistas y fundamentalistas, intentando controlar a los otros musulmanes y a la larga a toda la sociedad en la que viven. Y por lo tanto, en Occidente también necesitamos actualizar nuestro sistema operativo. Porque estos valores, tal como surgieron, fueron parte de la experiencia occidental de los pueblos de Occidente consigo mismos. Con los pueblos occidentales, con su dictadura que no querían que volviera, y yo estoy de ese lado, pero tenemos que reconocer que la libertad, la tolerancia y la diversidad también poseen fronteras, y las sociedades europeas solo lograron un progreso significativo porque posibilitaron que el individuo se desarrollara plenamente y se manifestara como tal. Como un individuo y mantener una cierta distancia respecto a su origen y su propia cultura, no para denunciar esta cultura, sino para poder observar sus fallos y deficiencias. Y la capacidad de identificar las fallas de esta cultura para corregirlas.
Por consiguiente, no se puede tratar a los musulmanes como un colectivo. Trata a cada uno como un ciudadano, como un individuo, dales dignidad, derechos humanos, pero empieza con esos derechos individuales. ¿Por qué es tan crucial para ti defender el uso del hijab, pero no consideras importante luchar por la chica musulmana para que pueda usar un bikini, asistir a la piscina y participar en la hora de natación en la escuela? ¿Por qué se considera aceptable promover esta cultura colectiva, pero al mismo tiempo ignorar a las mujeres que se encuentran atrapadas en la sociedad occidental? Recibo mensajes de mujeres que me dicen, vivo en tu misma ciudad, pero no alcanzo a ver la calle. No puedo salir y nadie se acerca a socorrer a esta chica o a esta mujer. Nadie sabe cuántas veces la golpea cada día su marido, su padre o quien sea. Nadie está hablando de los sueños que están siendo sofocados y del enorme potencial que se ve ahogado en jóvenes musulmanes brillantes, tanto chicas como chicos, quienes solo anhelan respirar libertad, que alguien los escuche y confíe plenamente en ellos. ¿Por qué las mujeres y los hombres occidentales progresistas de izquierda e incluso algunas feministas se están convirtiendo en defensores de esto? Es absolutamente ridículo. Sí, Es una perversión de la modernidad, una perversión de la idea de tolerancia que las feministas blancas occidentales aboguen por el hijab y se olviden de las mujeres musulmanas que están atrapadas a quienes les han robado sus sueños. Por esta razón, necesitamos un diálogo mucho más amplio para redefinir la tolerancia, para así redefinir la diversidad. La diversidad no es solo sobre colores, rostros y religiones. La diversidad es también sobre la vida. La diversidad es la diversidad de opiniones. Y siento que en Occidente el abanico de opiniones se está estrechando cada vez más por parte de la izquierda, lo cual nos generará una fuerte reacción negativa de la derecha. Esto creará una sociedad donde el centro, la gente moderada de la sociedad, no tenga nada que expresar y tengamos que oír a los de la extrema derecha, a islamistas de extrema izquierda que nos dicten el camino por haber malinterpretado la tolerancia y la diversidad. sí, muy bien dicho. Muchísimas gracias, Hani. De verdad, aprecio muchísimo todo lo que has dicho allí. Y esto, ¿sabes? Me trae de vuelta a cuando era una niña, de 13 años, y cuando los servicios de protección infantil, y de hecho el sistema judicial de familia aquí en Canadá, estaban plenamente conscientes del abuso que estaba sufriendo en mi hogar, y simplemente me dijeron, «Ah, es tu cultura. Ah, es tu religión. Así es como tu familia ha decidido tratarte. Y ellos creyeron que eran los buenos, ¿verdad? Ellos pensaron, oh, es diversidad, inclusión o lo que sea, pero en realidad es relativismo moral, ¿sabes? Y no, ellos creen que están haciendo lo correcto al respaldar esa cultura, pero lo cierto es que con sus acciones están en realidad facilitando la perpetuación de continuos abusos. Así que sí, absolutamente. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido, pero especialmente por alzar la voz por esas víctimas que continúan siendo victimizadas por las sociedades occidentales que supuestamente buscan apoyar a las minorías. Así que muchísimas gracias. Sabes, nadie quiere encasillar a la gente y nadie quiere simplemente decir, tú sabes, este tipo de persona cree en esto porque usa esta ropa, o lo que sea. Pero tenemos que hacer generalizaciones cuando vivimos en el mundo. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, uno tiene que ser capaz de mantener conversaciones. Y sabes, obviamente siempre va a haber personas así, y yo fui una de ellas. Yo usaba hijab, pero estaba en total desacuerdo con toda la homofobia, con todo el antisemitismo. De varias cosas del Islam no concordaba con usar el hijab. Me parecía una herramienta misógina de control femenino.
Pero lo usaba, ¿sabes? Y si alguien me preguntaba por qué, yo decía, porque quiero. Porque es mi elección. Así que todas estas confusiones existen, pero creo que eso es como enturbiar las aguas, si se supone que tenemos que analizar a cada individuo con el que hablamos para saber en qué punto del espectro te encuentras. ¿Sabes? Es pedir demasiado. Quizás si simplemente alentáramos a las personas a ser más expresivas y críticas con cualquier cosa que presencien, sin importar la identidad del perpetrador de ese comportamiento cuestionable, podríamos lograr un cambio significativo. Así que lo que hacemos aquí en Occidente, que es lo más tóxico, lo más peligroso de todo, es que nos restringimos de criticar a los musulmanes. Y nos restringimos de criticar a los musulmanes porque se nos ha enseñado que es algo malo, islamofóbico, fanático, etcétera, etcétera. Ese es el problema más grande. Y cuando protegemos al Islam y a los musulmanes de cualquier tipo de crítica, lo que en esencia estamos haciendo es anclarlos en un pasado de, ya sabes, 1400 años atrás. Estamos diciendo que sus formas de vida de hace muchísimo tiempo están bien para nosotros. No tenemos ningún problema con ello. De hecho, vamos a celebrar que hagan estas cosas, en las que nosotros mismos hemos progresado. Aquí en Occidente pudimos progresar gracias a la crítica. Y si ustedes siguen protegiendo a los musulmanes y al Islam de la crítica, ¿cómo van a progresar? ¿Cómo vamos a llegar al punto en el que estemos? En un punto donde sí compartimos valores de libertad de expresión, democracia y libertad de creencia, etc. Totalmente, yo no podría estar más de acuerdo. He dedicado los últimos 20 años de mi carrera haciendo exactamente esto, alentando a la gente a criticar, pero al mismo tiempo animándolos a diferenciar entre el ser humano individual y el colectivo, entre la ideología y el ser humano en sí. Para mí, el ser humano está en el centro, los humanos somos diferentes. No hay una gran masa llamada musulmanes, blancos o negros. Siempre hay todo tipo de matices y yo soy Pero solo quiero, es que yo. tengo que interrumpir, Hamid, porque hay una diferencia muy grande entre ser una persona negra, ser una persona blanca y ser una persona musulmana. Hay una gran diferencia entre tus características inmutables y la ideología que sigues. Cuando alguien me dice, soy testigo de Jehová, o soy un judío hasídico, o soy un musulmán suní, entonces ya comprendo cómo funciona su proceso de pensamiento en tantos aspectos de su vida. Pero si me dicen, soy jamaicano, alemán o canadiense, no me dan información. Si me dicen, soy negro, blanco o chino, no me dice nada. Pero si me dices, Sí, ¿cuál es su ideología, su religión, su sistema de creencias? Eso sí me está dando información. sí, pero cuando alguien me dice, creo que, crítico feroz no solo del islamismo, sino del Islam. Cuando alguien me dice que soy musulmán, realmente no sé nada sobre su fe porque... Algo. No, 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 no. Aún necesito oír más. Yo, ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que él espera de mí cuando dice que es musulmán? ¿Qué espera realmente de la sociedad? Si es solo un musulmán que quiere ir a rezar en la mezquita, tiene mi apoyo. Si él es un musulmán que quiere imponer sus leyes en la escuela, la piscina, la sociedad o la academia, me opondré y lucharé contra su proyecto. Y aquí es donde diferenciamos entre un musulmán cultural. Ya te he dicho que el 90% de ellos no reza. Muchos de ellos no tienen una idea clara de lo que quieren políticamente en el futuro y pueden integrarse en nuestra sociedad, pero necesitan ver los límites. Necesitan ver que esto es lo que puedes. Esa sí es nuestra responsabilidad. Sí, Sí, y debemos hacerlo así. Esta es tu oportunidad. No se te acusa por ser musulmán, pero aquí tienes tus oportunidades. Tienes una oportunidad que muchos musulmanes en sus países no tienen. Tienes libertad, tienes un sistema de bienestar social. Tienes sistema de salud y un buen sistema educativo, así que aprovéchalo. Es lo mejor que podemos ofrecer a los jóvenes musulmanes.
Es la libertad, es el individualismo, es una voz que tienen y deben usarla no solo para criticar a la sociedad occidental, sino para criticar a su propia comunidad, para liberarse de su propia comunidad. Si de verdad quieren ser libres, tienen que empezar en casa. Es lo que he estado diciendo durante los últimos 20 años en mis discusiones con musulmanes, políticos, conservadores y con políticos europeos sobre cómo deberíamos proceder. Al decir que eres musulmán, no aprendo nada. Dime qué quieres al decir que eres musulmán. Luego hablamos. Y si quieres algo que vaya más allá de lo que la ley permite aquí, de lo que los valores de aquí aceptan o no aceptan, si pides algo más, pues no. Estoy en contra de la discriminación a los musulmanes por ser musulmanes, pero también estoy en contra de dar privilegios a los musulmanes solo por ser musulmanes. La discriminación puede manifestarse en ambas direcciones y es imperativo que nos enfoquemos en el humanismo, en lugar de fomentar la formación de grupos donde inevitablemente ideas y perspectivas radicales terminarán colisionando entre sí. Y entonces, al final del día, tendremos a islamistas, tanto de derecha como de izquierda, controlando la sociedad y señalándonos, aislándonos del debate y simplemente secuestrando todo el debate sobre cómo debería ser esta sociedad al final. Siento temor ante cualquier ideología que no valore ni respete estos principios fundamentales que fueron la base de la grandeza de Estados Unidos, Canadá y Europa, que ha creado un espacio que nos permitió dejar nuestros hogares en Egipto, Irak o Siria para venir aquí y así beneficiarnos de esta libertad, de esta ciencia, de esta cultura y de este espacio público. Y cuando al final, en nombre de la tolerancia, acabamos con este espacio público, silenciamos las voces críticas y, por temor, ni siquiera nos atrevemos a decir nuestra verdad, a expresar lo que pensamos. Ese es el comienzo de una fuerte reacción cultural también en Europa, donde el extremismo de todos los lados tomará el control y destruirá esta cultura. Enfrentamos numerosos desafíos, retos económicos, los que surgen con la IA, el envejecimiento poblacional, la demografía, China, Rusia, en todos los frentes. Y lo único que tenemos es aquello que hizo a esta cultura. Siempre productiva, es la competencia de ideas, la competencia de pensamientos, la competencia de programas económicos, la competencia de conceptos políticos, para que así la mejor idea para todos nosotros, y no solo para un grupo en particular, pueda prevalecer, asuma la responsabilidad y obre para nuestro mayor bien. Pero cuando dejamos de competir con ideas, economía o conceptos políticos, cuando solo hay un color que domina, sin importar de qué color se trate, esto significaría el principio del fin para el Occidente. Claro. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Hamed. No creo que esta conversación haya terminado, para nada. Hay mucho más de lo que podría hablar. El chat está que arde. Hay muchísimas preguntas más para ti, pero tenemos que terminar aquí. Espero que puedas compartir con nosotros dónde la gente puede tal vez continuar esta conversación contigo, dónde pueden leer tus libros o dónde pueden contactarte en las redes sociales. O comparte con nosotros cualquier reflexión final antes de concluir. ¿Cuáles son tus últimas palabras de sabiduría que quieras compartir con nosotros antes de despedirte? Muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo una página en Facebook donde publico mis pensamientos con cierta regularidad. Fascismo Islámico es el único libro de mi autoría que ha sido traducido al inglés. No sé por qué. Otros libros míos están traducidos al francés, al italiano e incluso al coreano, persa y kurdo, e incluso al bengalí.
Sin embargo, Fascismo Islámico es el único libro de mi autoría que está disponible en inglés en este momento. Además, tengo un perfil en Instagram donde también comparto algunas reflexiones y pensamientos. Así que ahí es donde pueden encontrarme. También hay algunos videos míos en inglés que pueden buscar sin problemas. La caja del Islam. La caja del Islam. Es como mi canal de YouTube. De hecho, se llama hamid.tv y ahí tengo videos en árabe, algunos en inglés, otros en francés y también en alemán. Así es como pueden encontrarme y también mis publicaciones en redes. Sí, mientras sigan interesados en este fascinante tema, con toda seguridad, siempre se toparán conmigo en Internet. Estupendo. Y Hamid también tiene una cuenta de Twitter para aquellos que la usen. Muchísimas gracias de nuevo, Hamed. Realmente apreciamos que compartieras tu historia personal y también tu intelecto con nosotros hoy. Fue un absoluto placer, de verdad, un gran honor. Y gracias de nuevo por habernos acompañado. Gracias. Cuídense todos. Adiós. Gracias por escuchar, ver o acompañarme en el podcast de Yasmín Mohamed. Si la conversación de hoy te conmovió, te pido por favor que no dejes que termine aquí. Mi trabajo es arrojar luz donde el silencio ha permitido el sufrimiento. Es defender a quienes son castigados por pensar libremente, por cuestionar, por vivir su verdad. Si esto también te importa, ayúdame a seguir. Suscríbete a mi canal, comparte estas historias e integra a más personas a esta conversación. Y si quieres ir un paso más allá, puedes donar o ser un contribuyente mensual en yasminmohamed.com. Tu apoyo me ayuda a seguir produciendo contenido, defendiendo derechos y llegando a voces silenciadas. También puedes seguirme en Facebook, Instagram y Twitter para que te unas a mí, te sumes a la conversación y compartas estos mensajes, logrando así que lleguen a muchísimas más personas que necesitan escucharlos. Tu voz, tu participación, tu apoyo, de verdad que marcan la diferencia. Gracias por apoyarme, por elegir coraje sobre comodidad y por construir un mundo donde la libertad de pensamiento no sea delito. Hasta la próxima vez, mantente valiente, hazte oír con fuerza y nunca dejes de cuestionar todo.